Muy bien, chicos, es momento de hablar sobre el aborto en esta vez. Las últimas semanas o meses, de hecho, hemos visto protestas en Estados Unidos sobre la abolición del aborto legal, Roe versus Wade, en el que la Constitución estadounidense protege la libertad de mujeres embarazadas para poder elegir abortar sin muchas restricciones del gobierno. Quienes están a favor de anular esta ley son en su mayoría republicanos que opinan que el aborto es un homicidio, basándose en la ley federal de víctimas no nacidas por violencia y en otras creencias también. El problema es, usted crea en eso o no, usted está atentando en contra de la privacidad y libre elección de la mujer, quien debería ser quien tiene la última palabra en este asunto. Usemos el sentido común. Finalmente, la decisión de una mujer para no dar a luz y criar a un infante depende del análisis independiente de ese mismo individuo. Con lo cual, ¿cómo piensa usted que esa podría ser una buena decisión si esa persona desde un inicio no quiere llevar esa responsabilidad? Me refiero a dar a luz sin la voluntad de hacerlo. Forzarle a llevar a cabo o incluso culparle de homicidio. No solamente es absurdo, sino que es un retroceso en materia de derechos sexuales. Yo no veo a la mayoría de mujeres con estabilidad financiera y emocional queriendo abortar, quienes han sido violadas o viven en la pobreza o simplemente no quieren dar a luz o tienen problemas serios con el abuso de drogas, etcétera. Son quienes no quieren tener un hijo en ese momento. Usted note, esta es una forma más de controlar a las mujeres o el gobierno para controlar a su población, que esta civilización tiene una larga historia con eso. Para mí el Estado ni siquiera debería de meterse en su mano peluda en temas que no le competen. Para la gente que es pro vida, ustedes, gente, bien saben que ni siquiera les importa la niñez, dejemos la hipocresía de un lado. ¿Qué les va a estar importando un feto? Um, a mí no me importa si un feto tiene arriba de 20 semanas para que pueda experimentar la forma más primitiva de dolor o porque simplemente la última decisión es de quién carga ese feto o ni siquiera eso, puede ser una mórula o cualquier otra cosa. Um, Cuando ellos debaten sobre cuándo inicia la vida y todo ese asunto, ustedes recuerdan cómo nos enseñaron el desarrollo de la vida humana en secundaria, por ejemplo. La vida es un ciclo, no tiene realmente un inicio. Y realmente lo que están haciendo aquí es jugando el dilema del huevo y la gallina y por eso no encuentran una respuesta. Pero sí estamos seguros de que es un ser humano completo, por supuesto. La persona que está dando tiene la capacidad de poder cargar a ese futuro bebé, ¿cierto? Um, Ahora, cuando hablamos de aborto basado en anomalías genéticas, con lo cual es básicamente eugenesia, y nos ponemos a bailar con el diablo en este punto, lo que en realidad es una posibilidad de la madre de no desarrollar un feto con anormalidades. Usted va a ayudar a criar a ese niño con anencefalia o síndrome de Down o sin siquiera ser su padre biológico, no lo creo. O que pueda terminar en un orfanato o un final triste para ese ser, individuo. Mira Islandia o Dinamarca, por ejemplo, desde que introdujeron las pruebas de detección prenatal a principios de los 2000, la mayoría de las mujeres que resultaron positivas para el síndrome de Down o para futuros bebés con síndrome de Down, decidieron no tener al bebé, o sea, abortar. Eso no solamente mantiene la salud de la familia o su independencia para escoger primero que todo. Eh, no ocupamos otra vez la mano peluda del gobierno realmente, si no que en este caso la pareja tiene la opción de tener descendencia, perdón, sana en otro momento. No es como que se les estuviese privando de esa oportunidad en el futuro. O démosle vuelta a la moneda entonces, si a un ser querido suyo, su madre, su hermana, prima, mejor amiga, fuesen violadas, ¿estaría usted
pensando en la pobre inocencia del futuro bebé o algo así. Quizás con sus palabras diga que sí, porque la mayor parte de gente provida es hipócrita y tonta. Pero la evidencia muestra lo contrario. Usted no permitiría ese resultado de esa violación. Pero no van a aceptar eso porque Dios los está viendo desde el cielo. Cuando la realidad les golpee las bolas y se presente como realmente es, cruel, brutal, finalmente les va a salir de sus hipócritas jetas un poco de sinceridad. De hecho, su religión de camaleones hace un siglo estaba apoyando las ideas de Galton sobre la eugenesia, esterilización, marginalización de los no aptos, ateos, paganos, eh, personas con defectos, de los cuales de hecho el Tercer Reich se inspiraron para basar su racismo. Iglesias protestantes, católicas, judías apoyaron el aborto en Estados Unidos por más de un siglo, hasta que el movimiento fue desterrado como era conocido. Um, de, También luego de los horrores de la Segunda Guerra. De cualquier forma, um, es interesante ver a quienes entre comillas son pro vida, que son también cristianos fundamentalistas. No todos los cristianos son anti aborto. Um, pero sí, los cristianos fundamentalistas en su mayoría. Yo no veo nada en su compendio de libros, la Biblia, hablando explícitamente sobre el aborto, a menos de que a alguien le sea útil para referenciar todo ese asunto de si cuando empieza la vida, si es una vida o no, el versículo del polvo vienes y al polvo volverás, o más específico en Éxodo, que te dice que tienes que matar a una persona que haya provocado un aborto por una riña, por ejemplo, ojo por ojo básicamente. Y eso es lo único que encontramos en la Biblia, para resumir. Inútil en este asunto, por cierto. Um, pero sí, otra vez, volviendo al punto, sabemos que la anulación de Roe v. Wade en Estados Unidos va a afectar a más de la mitad de los estados en ese país. Y con eso um, no significa que habrá menos abortos, como pasa aquí en lugares como El Salvador, Honduras. Uh, Así como creen que sucede si prohíben la pornografía o las drogas, por ejemplo. De hecho, las personas buscarán las píldoras para abortar de otros estados o se van a movilizar a otros hospitales, lo cual sí hace que la madre tenga riesgos para su vida. Lo que pueden hacer ustedes es mejor enséñenles a sus hijos a cómo usar condones, porque es muy posible que la abstinencia de la que tanto hablan no les sea suficiente. La educación sexual es la clave en ese asunto de la cual ustedes temen, para que puedan prevenir esos abortos de los que tanto les preocupan por sus creencias religiosas sin sentido.